En 1961, en Suecia consiguieron reflotar un barco que había permanecido sumergido en el mar más de 3 siglos, ya que se hundió en el año 1628. Esta impresionante hazaña permitió a los suecos restaurar este barco de 70 metros de eslora y dedicarle todo un museo, el cual es actualmente el más visitado de toda Suecia. Y con un barco tan archiconocido como el Titanic se podrían batir récords de visitas. Y además del valor que tiene exhibir un bien de interés cultural al público, existen un par de razones más para reflotar este transatlántico: evitar el saqueo y evitar su descomposición. En cuanto a lo primero, desde que se supo la localización del hundimiento en 1985, las casas de subastas han ido sacando objetos para venderlos a precios elevados. Sacar todo lo que queda y exponerlo en un museo detendría este expolio marino. En cuanto a su descomposición, la mayor preocupación son las bacterias que llevan todo este tiempo comiéndose la estructura de hierro y temen que en un tiempo ya no quede nada. De hecho, esta bacteria nunca se había descubierto antes, con lo que la llamaron Alomonas titanicae, en honor al barco del que se alimenta. Entonces, ¿por qué no se ha reflotado aún el Titanic? Pues lo cierto es que no es para nada sencillo. El barco sueco Vasa fue rescatado a una profundidad de tan solo 32 metros. La operación con un mayor número de barcos rescatados fue de una flota alemana de hace 100 años. Salvaron 45 de los 52 barcos hundidos y el que a mayor profundidad estaba era de tan solo 45 metros. El Titanic, por su parte, se encuentra a unos 3.800 metros de la superficie. Para encontrar una hazaña similar, nos tenemos que ir hasta 1974, cuando la CIA recuperó de forma secreta el submarino soviético K-129, conocido como el Proyecto Azorian. El submarino se encontraba hundido a una profundidad de 4.900 metros, con lo que es el rescate de un barco más profundo de la historia. Para ello, construyeron un buque específicamente para esta misión, y el coste total ascendió a unos 4.000 millones de dólares actuales. Sin embargo, tan solo se pudo reflotar una parte del submarino, ya que un fallo mecánico en la pinza hizo que 2/3 del barco se rompiesen durante la recuperación. Pero eso fue hace mucho tiempo. Quizás la tecnología de hoy en día nos permita recuperar el Titanic entero, ¿no? Después del estreno de la película de James Cameron en 1997, se generó un debate alrededor de esta idea. Incluso en 1980, antes de que se descubriese dónde estaba hundido el barco, se estrenó la película Rescaten el Titanic, donde fantaseaban con el reflote del buque. Pero lo único que lograron en la vida real es perder 33 millones de dólares. Si te preguntas cuánto se ganó con la película de James Cameron, la respuesta son 2.000 millones de dólares, y es que es la tercera película más taquillera de la historia. Volviendo al tema principal del vídeo, reflotar el Titanic podría no ser una buena idea. A fin de cuentas, lleva más de un siglo bajo el agua, lo que le ha provocado que se encuentre en un estado de preservación bastante lamentable. Para volver a traer a la superficie este buque gigantesco, se han propuesto 1001 ideas, como por ejemplo las grúas con las que se elevó el submarino soviético K-129. Cuando descubrieron la localización del Titanic hundido, sugirieron la siguiente idea: llenar varias bolsas de poliéster con 180.000 toneladas de vaselina y colocarlas dentro del casco del barco. En teoría, la vaselina se endurecería en el agua fría y haría reflotar el buque. Pero es posible que las bolsas se reventasen debido a la presión. Una idea parecida a esta se propuso con cera caliente, en lugar de vaselina. Otra de las sugerencias sigue el refrán de «Si no puedes con tu enemigo, únete a él». Del mismo modo que una gran masa de hielo hundió el Titanic, también se podría utilizar para reflotarlo. La propuesta sugiere envolver al buque con una malla metálica y bombear nitrógeno líquido a su alrededor. Supuestamente, el nitrógeno se congelaría en un enorme bloque de hielo, y este hielo, al ser menos denso que el agua en estado líquido, permitiría que el barco subiese a la superficie. Sin embargo, se necesitaría 500.000 de toneladas de nitrógeno líquido, y eso sin contar que haría falta levantar un poco el barco para poder pasar la malla metálica por debajo. Una de las propuestas más locas consiste en llenarlo de pelotas de ping pong y dejar que su flotabilidad elevase el Titanic a la superficie. En un episodio de Mythbusters se demostró que la idea general era posible en un barco más pequeño, ya que consiguieron reflotarlo con 27.000 pelotas de ping pong. No obstante, el Titanic se encuentra a una profundidad muchísimo mayor, con lo que las bolas no aguantarían la presión del agua. ¿Y si utilizásemos un imán gigantesco? Esta propuesta consistía en conectar ese imán a unos cables en un barco, bajarlo hasta el fondo y luego atraerlo hasta la superficie.
No obstante, esto solo arrancaría parte del Titanic con el imán y el resto permanecería hundido. Pero entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿Recuperar el barco por partes? En 1996, una empresa que ya había sacado más de 4.000 objetos en años anteriores intentó rescatar una sección del Titanic que había quedado separada del resto, la cual pesaba 20 toneladas y medía 4,5 metros por 7,5 metros, y lo hicieron con flotadores llenos de diésel. La compañía aprovechó la operación para convertirlo en un espectáculo y ganarse un dinerillo. Unas 1.700 personas, entre las que se encontraban 3 supervivientes del Titanic, pagaron entre $1.800 y $6.000 cada una para ver todo ese proceso de recuperación en los monitores de vídeo de 2 cruceros que se encontraban dando vueltas por los alrededores. La elevación iba bien, pero cuando tan solo quedaban 60 metros para llegar a la superficie, las cuerdas que sostenían los flotadores se rompieron, con lo que ese trozo de barco volvió a hundirse 3.800 metros otra vez. A pesar de este desastroso espectáculo, en 1998 volvieron a intentarlo y aquella vez sí tuvieron éxito. Y si tienes curiosidad por ver este pedazo de Titanic, se llama Big Piece y se encuentra expuesto en una exhibición en el Hotel Casino Luxor, en Las Vegas, junto con otros 250 objetos recuperados. ¿Y qué pasa con el resto del barco? Según los expertos, el hostil entorno marino ha causado estragos en los restos del barco después de más de un siglo bajo la superficie. La acidez del agua salada ha ido disolviendo el barco, comprometiendo su integridad hasta el punto de que gran parte de él se desmenuzaría si se intentase manipular. Los microbios responsables del crecimiento de óxido en gran parte del casco han erosionado también el barco, debilitando aún más la estructura. Y las anteriormente mencionadas Alomonas titanicae, unas bacterias que están acabando con el hierro que queda. El interior de la nave está igual de mal, con cubiertas que se derrumban y los pasillos a los que antes podían acceder los mini submarinos robóticos se han ido rompiendo y los compartimientos de los camarotes se han deteriorado con el paso del tiempo. Algunos expertos se atreven incluso a predecir que el barco terminará por disolverse alrededor del año 2030. Entonces, ¿qué hacemos con él? Hay gente que opina que se debería rescatar todos los objetos posibles antes de que termine por desaparecer del todo. Otros argumentan que el Titanic debe ser tratado como una fosa común y que las 1.500 personas que fallecieron en el accidente deben permanecer intactas. Sin embargo, los oceanógrafos indican que no hay evidencias de restos humanos después de varios cientos de inmersiones, ya que las condiciones oceánicas y la hambrienta vida marina que habita el lecho no ha dejado rastro de su existencia. Y por si fuera poco lío, desde el año 2012 el pecio del Titanic se encuentra bajo protección de la UNESCO, ya que al transcurrir 100 años del hundimiento y al hallarse en aguas internacionales, la organización pasa a ocuparse de su conservación. De momento, lo que es seguro es que se pueden visitar los restos de este famoso barco a través de la compañía OceanGate, para poder observarlo en primera persona en una de sus expediciones. En 2022, reservar un asiento cuesta la friolera de $250.000, doblando los precios del año anterior. A día de hoy, tan solo unas 200 personas han tomado este trepidante viaje hacia el fondo del mar, y mis dotes de investigación concluyen que es por el precio. Cabe la posibilidad de que se intente salvar el barco antes de que se desintegre, pero todo parece indicar que el Titanic permanecerá ahí hasta el último de sus días. Y yo te pregunto, ¿crees que se debería intentar rescatar todo lo posible o por el contrario, no se debería tocar nada? Y más importante aún, ¿crees que Leonardo DiCaprio cabía realmente en la tabla? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.